El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a través del Observatorio Etnográfico de las Violencias y la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, presenta el seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a la verdad en México y América Latina, con la tercera sesión, El papel del género en la construcción de la verdad. La coordinación académica del seminario se la agradecemos a Mayet Querales y Liliana López del GIAS. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todas las compañeras que nos acompañan aquí en Zoom y a quienes nos siguen desde Facebook. El día de hoy les traemos la tercera sesión del seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina, con la sesión El papel del género en la construcción de la verdad. Les recordamos simplemente que con el 80% de asistencias a las 6 sesiones del seminario podrán ser acreedores a una constancia. En los últimos 15 o 20 minutos de cada sesión nosotros ponemos la liga para poder anotar su participación, perdón, su asistencia, y mencionarles también que aprovechamos sus mensajes y todos los comentarios y opiniones que puedan vertir en los comentarios de Facebook. Les cedo la palabra a Mitzi Robles, compañera del GIAS, que en esta sesión moderará. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, David. Pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en Zoom y también a través de las redes sociales del GIAS. Les saludo con mucho gusto. Les saludo especialmente a las compañeras ponentes que el día de hoy estarán compartiendo con nosotros pues algunas de sus perspectivas, de sus saberes, de sus experiencias que pues son muy oportunos, muy pertinentes y que abonan a este diálogo constante que pues dentro del GIAS hemos tratado de tener y de impulsar en esta que es nuestra tercera sesión del seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina, y que el día de hoy tiene como tema principal el papel del género en la construcción de la verdad. El día de hoy tenemos 4 ponentes, como les comentaba, las voy a presentar a continuación. Voy a mencionar rápidamente el orden de su participación. Conforme vayan tomando la palabra, compañeras, les iré presentando, iré dando lectura a la semblanza que nos han compartido. Antes de presentarles, decirles que tenemos aproximadamente 15, poco más de 15 minutos para sus exposiciones, pues para tener pues un tiempo importante para poder intercambiar alguna opinión, alguna pregunta, alguna idea que nos permita mantener el diálogo, si les parece bien. Primero participará Loreto Cali Sánchez y Camila Garcés Parra. Nuestra segunda ponente será Anaí Rodríguez González y finalmente cerraremos esta presentación con Sayuri Herrera Román. Sin más, damos inicio. Loreto Caí Sánchez es antropóloga con mención en Antropología Física de la Universidad de Concepción de Chile, estudiante de máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia, España, diplomada en Bioestadística por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Paleontología y Antropología Forense de la Universidad Peruana del Centro y el Centro Peruano de Estudios Forenses Criminalísticos. Sus líneas de investigación se enfocan en las ciencias forenses, osteología humana y bioestadística. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos internacionales que incluyen los tópicos antes mencionados con perspectiva de género y feminista. Por su parte, Camila Garcés Parra es antropóloga con mención en Antropología Física, egresada de la Universidad de Concepción en Chile, candidata a magíster en Biotecnología Molecular de la misma casa de estudio, cuenta con un diplomado en Antropología Forense de la Universidad Peruana del Centro y el Centro Peruano de Estudios Forenses y Criminalísticos. Sus líneas de investigación se enfocan en osteología humana, antropología molecular y forense. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos de investigación internacional que incluyen perspectiva de género y feminista en temáticas de antropología física y ciencias forenses. Desde el año 2019, ambas se encuentran trabajando de manera conjunta, en primera instancia en su práctica profesional llevada a cabo en el Servicio Médico Legal en la sede de Concepción, entidad a cargo de realizar peritajes médico-legales a nivel nacional en Chile. Posteriormente, continuaron trabajando juntas en sus tesis de pregrado, la cual se enfocó en torno al estudio de los casos de feminicidio ocurridos en Chile
desde el año 2010 al año 2019, analizando específicamente los traumatismos óseos que se evidencian en esos casos. Actualmente trabajan en un estudio comparativo entre la realidad observada en Chile y España, a fin de obtener análisis comparativos que permitan generar indicadores transversales a la violencia patriarcal que viven las mujeres en los distintos territorios. Bienvenidas Loreto y Camila, les dejamos el micrófono. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla, así que me avisan si se ve bien. Sí, se ve bien, Lore, pero no están completas. ¿Ahí sí? Ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, ya, entonces vamos a empezar. Primero que todo, agradecer a las personas que estén presentes la invitación. Como ya se mencionó, nosotras somos antropólogas físicas de la Universidad de Concepción en Chile, y en esta oportunidad nosotros vamos a presentar nuestra investigación, que parte de la experiencia y aprendizaje a partir de los estudios que hemos desarrollado ya hace un par de años, como bien presentaba, en torno a los casos de feminicidios perpetrados en Chile durante la última década. Bueno, nosotras desde nuestra profesión quisimos estudiar los feminicidios a partir del análisis de los registros de los restos óseos, en el sentido de cuáles son las marcas más comunes posibles de identificar en los huesos de las víctimas y que se generan a raíz de distintos mecanismos que finalmente desencadenan en la muerte violenta de las mujeres por razones de género. En este camino nos dimos cuenta que no teníamos mucho por dónde partir, así que antes que todo tuvimos que entender cómo se comportaba este fenómeno en un nivel sociodemográfico, y a partir de ahí realizar un estudio integral que incluyera además la perspectiva de género, para dejar en evidencia una serie de falencias y aspectos que son cruciales de considerar al momento de investigar las muertes violentas de mujeres, donde se presumen que existen razones de género para cometer el crimen. Bueno, siempre la idea, tanto en nuestra investigación como ahora también en esta ponencia, es la de proporcionar herramientas para esclarecer la verdad en torno al asesinato de una mujer, que tenga claramente razones de género, que el caso se reconozca y se tipifique como lo que es, claramente como un feminicidio, y que no se trate como un homicidio donde las lógicas que van a operar en torno a esto van a ser totalmente diferentes. Claro, porque como dice mi compañera Loreto, un feminicidio no es igual y no puede ser tratado ni categorizado como el homicidio de mujeres. Y el reconocimiento del caso como lo que es, o sea, como un feminicidio, va a tener implicancias penales y socioculturales tanto para las víctimas como para su familia. En los feminicidios, el eje central va a ser la violencia de género, donde lo que se va a buscar es controlar y coartar la vida de las mujeres mediante diferentes tipos de violencia, como la económica, la psicológica, la física y o sexual, ¿ya? Acá el cuerpo de las mujeres va a ser un espacio predilecto para plasmar a través del uso de la fuerza esta dominación y esta reprensión. El término femicidio, Lore, si le puedes dar animación, se empleará para designar el punto culmine de esta violencia, que se va a definir como el asesinato de mujeres a manos de hombres motivados por el odio, por el desprecio y el sentido de posesión hacia las mujeres. Pero esto va más allá de un acto individual y corresponde más bien a un fenómeno estructural, que se plasma, ¿cierto?, cuando se utiliza el término feminicidio, que va a referir a la existencia de fisuras dentro de los estados que permiten que estos crímenes se sigan perpetrando en impunidad y por tanto los feminicidios se consideren también como crímenes de Estado. Ahora bien, los feminicidios podríamos clasificarlos de manera general, ¿ya?, como dentro de dos macrogrupos. El feminicidio íntimo, cuando la muerte violenta de mujeres es a manos de hombres con los cuales la víctima tenía o tuvo una relación, ya sea de tipo conyugal, de convivencia familiar. Feminicidio no íntimo, cuando es cometido por hombres con los cuales la víctima no tenía ningún tipo de relación previa. Esta distinción, ¿por qué la hacemos? Porque es relevante de realizar en el caso, por ejemplo, chileno, que es donde nosotros lo estudiamos, porque el tipo de feminicidio va a condicionar que el caso sea tipificado como feminicidio o no. Resulta relevante mencionar además que Chile, la terminología que emplea la legislación es de femicidio, dejando entrever que en nuestro caso, ¿cierto?, en nuestro país, el Estado no va a reconocer su participación
y va a actuar como un ente pasivo en la aplicación de justicia, pero activo en la permisividad, perdón, de la perpetración de estos casos. En Chile, para el periodo que nosotros estudiamos, del 2010 al 2019, se cometieron 582 feminicidios. De estos, un 85% corresponde a los de tipo íntimo y un 15% a los no íntimos. Y del total de 582, 180 femicidios no fueron incluidos en las cifras oficiales del propio Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tenemos acá en el país. Y esos 180 se incluyen principalmente dentro de los feminicidios del tipo no íntimo. Por tanto, la violencia de género solo se está reconociendo y limitando a la violencia que es ejercida durante una relación sexoafectiva que ya está establecida, lo que va a suponer un sesgo al momento de investigar las muertes violentas de mujeres, porque ¿qué pasa si quien, por ejemplo, asesinó a la víctima fue un sujeto X que un día la vio pasar y se obsesionó con ella? Lamentablemente, en Chile, estos casos no supondrían una razón de género en su comisión. Es más, en la legislación chilena, desde el 2010, que es cuando se comienza a tipificar el femicidio, hasta el 2020, que es cuando se va a modificar, solo se reconoce como femicidio cuando es a manos exclusivamente del cónyuge o conviviente, dejando fuera a todos los casos donde la relación no estaba formalizada. Y esta realidad probablemente se repita en muchos otros países. Bueno, ahora queremos presentar qué elementos o aspectos son importantes a considerar en casos de feminicidio, porque pueden actuar como indicadores de violencia de género y también, por ende, van a influir en que una muerte violenta de mujeres sea reconocida como feminicidio. En primer lugar, nosotros consideramos que la edad, porque en función a la edad se va a asociar una causa de muerte. Por ejemplo, el apuñalamiento serán comunes en mujeres en edad fértil, y los politraumatismos nosotros vimos que van a ser muy común en niñas en primera infancia. Después tenemos la violencia física previa, que son marcas de lesiones que se van a producir antes de la muerte de la víctima, por ejemplo los hematomas, fracturas, fisuras, ¿ya? Y que pueden constituir una evidencia de agresiones reiteradas y con ello también un reflejo de la escalada de la violencia. Después encontramos la violencia sexual, que se vincula al deseo de posesión y la denigración de la mujer, que va a evidenciar principalmente un uso desproporcional de la fuerza para lograr esta subordinación sexual. Después vamos a tener el objeto empleado, que supone una evidencia que permite relacionar al agresor y también va a entregar luces en el contexto en el que se produjo el feminicidio. Generalmente estos crímenes se van a usar artículos de uso doméstico que se encuentren a la mano. Después tenemos el mecanismo post-mortem, es decir, que si hubo alguna modificación en el cadáver de la víctima con el fin de ocultarlo o destruirlo. Y el tipo de lesiones y su localización, ya que por lo general esto entrega luces sobre la intención de ocasionar directamente la muerte de la víctima y si esto se ejecuta con ensañamiento o no. Bueno, todos estos aspectos, si bien pueden considerarse como comunes, responden a una realidad territorial propia de cada país, ¿ya? Y por lo tanto deben estudiarse atendiendo estas particularidades. Por ejemplo, para países con un alto grado de violencia generalizada y acceso a armas de fuego, tendrán como principal causa de muerte en feminicidio el traumatismo por arma de fuego, a diferencia de otros países donde, por ejemplo, no está legalizada la tenencia de armas de fuego y podría variar la principal causa de muerte, ya se asocia a otro trauma. Ya, nosotros ahora lo que vamos a hacer es como presentar un poco la aplicación de estos indicadores de género y cómo sería el mecanismo feminicida en el caso de Chile, para después que se pueda extrapolar a otras realidades. En el caso chileno, el mecanismo feminicida se va a caracterizar por estar condicionado principalmente por el tipo de femicidio, o sea, si es íntimo o no íntimo, y por la edad de la víctima. En el caso de los feminicidios de tipo íntimo, la principal causa de muerte se asocia a traumas cortopunzantes, o sea, apuñalamientos, y van a ocurrir dentro de los hogares de la víctima, que es compartida con el victimario, siendo las armas blancas, los cuchillos, las armas más empleadas, puesto que, como ya habíamos mencionado, se encuentran al alcance del victimario. De hecho, es más frecuente que se tipifique como feminicidio cuando se emplean este tipo de armas porque ya se asume que existe una relación entre la víctima y el victimario. Del mismo modo, el patrón lesional, o sea, todas las marcas en el registro óseo,
se van a caracterizar por el fenómeno de overkill o ensañamiento, que evidencia, ¿cierto?, una intencionalidad del victimario de reprender mediante lesiones reiteradas a la mujer. A su vez, en este tipo de feminicidio va a ser común el desarrollo de un continuo o de una escalada de violencia que se va a materializar, ¿cierto?, en un alto porcentaje, un 27% de violencia física previa. Por otro lado, si ahora analizamos y nos fijamos en la columna donde dice femicidios no íntimos, la principal causa de muerte va a ser la asfixia por estrangulación, y en este caso lo más frecuente es encontrar signos de violencia sexual asociados, ¿ya? A diferencia de lo que ocurría con el íntimo, donde lo que más iba a encontrar era violencia previa, acá lo más común va a ser la violencia sexual, que se marca con un 72%. Entonces, como hay violencia sexual, lo que se van a encontrar son lesiones de fuerza desproporcionada producto de este sometimiento sexual. Bueno, ambos tipos de feminicidios tienen en común que la edad de las víctimas corresponden a mujeres en edad fértil. Y asimismo, la edad entonces va a ser un factor de propensión para que el ataque esté o no acompañado de violencia sexual, puesto que nuestros resultados arrojaron que las mujeres y niñas entre los 11 y los 30 años son quienes van a concentrar el 52% de la totalidad de feminicidios donde hubo violencia sexual. Por otro lado, también podemos decir que independientemente del tipo de feminicidio y la edad de las víctimas, los ataques se van a caracterizar por emplear un único mecanismo traumático, ¿ya? Tampoco intentan ocultar ni destruir el cadáver, porque como hablábamos anteriormente, existe una impunidad de la violencia de género, porque no hay castigos que se correspondan. Entonces, los victimarios no sienten la necesidad de ocultarlo, y su exposición se transforma también como en un mensaje para otras mujeres, ¿ya? Y también tenemos los casos en que muchos de los victimarios se suicidan también tras cometer los feminicidios. Bueno, y por último, las lesiones van a estar concentradas en zonas vitales como son el cráneo, el cuello, el tórax y el abdomen, que van a ser áreas corporales que reflejan la intención de ocasionar la muerte inmediata de la víctima. Bueno, podemos señalar que la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres ha generado grandes avances en el esclarecimiento de los hechos, develando la falencia a lo largo del proceso investigativo, el cual estaba cargado de sesgos misóginos que finalmente entorpecen la resolución y el reconocimiento de las muertes por razones de género. Al incluir la perspectiva de género, lo que se pretende es evitar sesgos o impedimentos comunes, tales como que las muertes violentas de mujeres son hechos aislados, que no responden a un trasfondo cultural, que solo se considerará como feminicidio cuando es en contexto familiar, como lo decíamos anteriormente, que el castigo y el suicidio feminicida no son producto de la violencia de género y por ende no deberían considerarse como feminicidio. Bueno, los prejuicios existentes sobre la víctima, la justificación del acto feminicida en función al comportamiento de la víctima, los tiempos que se toman para concluir las investigaciones, entre otros elementos. Ya, nosotros acá, en este sentido, en Chile, por ejemplo, antes de los avances en torno a la incorporación de la perspectiva de género, que fue a partir del 2020 con esta modificación en la ley, los feminicidios de tipo íntimo se tipificaron como feminicidios ya en un 71%. En tanto, los tipos no íntimos, o sea, cuando era una persona ajena a la víctima, solo fueron tipificados como femicidios en un 1%. ¿Ya? Y la mayoría se tipificó como homicidio y violación con homicidio. No obstante, Lore, si puedes dar animación, y luego de incluir el género como una razón que motive los asesinatos de mujeres a manos de hombres, los femicidios de tipo no íntimo fueron tipificados como tal ahora en un 40%. Entonces, nosotros queremos señalar igual que en aquellos casos de muertes violentas de mujeres donde se presuma la existencia de un sesgo por género o el incumplimiento de protocolos médicos legales con perspectiva de género, porque existen a nivel internacional protocolos médicos legales que incluyen la perspectiva de género, lo que se puede hacer es exigir metaperitajes a profesionales que sean afines. Y en estos casos va a resultar de vital importancia prestar atención a los indicadores que nosotras mencionamos anteriormente, donde los resultados van a constituir una prueba fehaciente de que la muerte de la víctima se produjo por razón de género dentro de las distintas clasificaciones que se pudieran hacer para los distintos tipos de feminicidio. Es importante igual destacar, ¿cierto?,
que aún así, con la existencia de indicadores, estos deben ser contextualizados a cada realidad territorial, donde muchas veces se tendrán que contemplar otras realidades de manera interseccional. Esto sería, por ejemplo, que los protocolos debiesen adaptarse cuando nos encontremos frente a un feminicidio de una mujer rural y que esté además racializada, frente al de, por ejemplo, una mujer citadina y caucásica. Las acciones que se producen, las acciones que se pueden estudiar por las impresiones corporales, por ejemplo, que van a dejar estos tipos de feminicidios, van a ser los mismos, pero los trasfondos socioculturales pueden diferir, por lo que es importante tener esto en consideración particular. Bueno, lo anterior va a constituir para las familias un hecho reparatorio, puesto que se va a sancionar y se castiga el feminicidio como tal. Por ende, se va a reconocer una violencia sistemática, estructural y estatal, donde se evidencia un abandono de los estados en materia de prevención y no repetición de crímenes por razón de género, porque además estos vulneran los derechos humanos de las mujeres consagrados en 1994 por la Convención Belém do Pará. Bueno, lo dicho también se va a justificar con la existencia de un alto número de denuncias previas al acto feminicida, que son correspondientes en su mayoría a violencia física, que cuando escala, como lo habíamos dicho anteriormente, va a culminar en el acto feminicida. Bueno, esto entonces va a corroborar la idea de que los estados tienen el conocimiento de la existencia de una violencia de género que se respalda en un sistema heteropatriarcal que busca el dominio de las mujeres por parte del hombre, pero aún así estos no toman las medidas correspondientes, ¿ya? Porque no existen las suficientes leyes que promuevan una vida libre de violencia para las mujeres y tampoco existen proyectos que aborden esta problemática de sus bases y niveles primigenios en la ontogenia humana en un contexto sociocultural. Bueno, y para finalizar, quisiéramos recalcar la idea de la correcta aplicación de los protocolos contextualizados de las investigaciones de feminicidio. Pues esto ya nos va a permitir, ¿cierto?, la aplicación de la justicia de una manera oportuna, ¿cierto?, y adecuada, evitando los sesgos propios de un sistema, como ya mencionamos, heteropatriarcal, lo que también va a ayudar a cerrar procesos dolorosos para las familias de quienes fueron víctimas de la violencia de género, y va a permitir que estas familias puedan realizar sus prácticas asociadas al duelo correspondiente, los que, como ya sabemos, se van a configurar de manera cultural y social para cada grupo humano. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Camila, por compartirnos su perspectiva y sobre todo creo que pues enriquece mucho también con la experiencia del propio contexto mexicano, ¿no? Más adelante seguramente iremos encontrando las sinergias que hay y creo que también muy importante resaltar este énfasis final que ustedes ponen, ¿no? En que al final de cuentas el acceso a la justicia no está reducido solamente al reconocimiento del delito y a la imposición de una pena, sino a una justicia que tiene que ver justo con cómo también eso permite resignificar de alguna manera la vida de las víctimas y cómo también pues representa un impulso justamente para garantizar la no repetición de crímenes tan ominosos como lo es el feminicidio. Entonces, pues nada, más adelante seguiremos conversando con ustedes, Loreto y Camila. Muchas gracias. Le voy a dar a continuación la palabra a Anaí Rodríguez. Anaí, bienvenida. Anaí es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde desarrolla áreas de investigación relacionadas con la psicología forense y derechos humanos, violencia de género y violencia política. Ha sido profesora del posgrado en Derecho de la UNAM y ha impartido cursos de formación en materia de derechos humanos en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea y ha dirigido tesis de licenciatura y maestría en el área de criminología, los derechos de las víctimas de las violaciones a derechos humanos y la política criminal integral. También ha impartido cursos y participado como disertante en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con violencia política, víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, psicología forense, derechos humanos y sistema penal.
Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito del derecho victimal y la psicología forense. Nuevamente, bienvenida, Anaí. Te dejamos los micrófonos. Muchísimas gracias, Mitzi. Muchas gracias a todos por su asistencia a este foro que me parece tan enriquecedor. Muchas gracias a quienes organizan el seminario. Y bueno, pues me siento muy honrada de estar el día de hoy aquí. Voy a permitirme compartirles una breve presentación que hice con motivo del tema que nos trae el día de hoy aquí. Y es que me parece que es un tema que me puso a reflexionar justamente dónde estábamos y dónde estamos a partir de este impacto de la perspectiva de género y su transversalidad en los temas de reparación, de justicia y obviamente de construcción de la verdad. Yo pienso que una cosa importante con la que debemos partir y que creo que se trató de una manera importante en la ponencia de mis compañeras que me antecedieron, es que estamos dentro o estamos enmarcados en un sistema patriarcal, ¿no?, que tiene como objetivo el perpetuar no solamente la forma en que ejercemos el poder en todas sus dimensiones, sino también los esquemas de desigualdad y el ejercicio vertical del poder y la violencia. Esto es muy importante porque en el tema que nos atrae acá, que es como el impacto que tienen estas perspectivas dentro del ámbito judicial, del ámbito de la investigación de los hechos y también de la reparación y la construcción de la verdad, me parece que este enfoque, este sistema patriarcal se ve de una manera muy tangible, ¿no? Durante mucho tiempo la ley, la norma ha sido creada, impuesta y aplicada por este sistema, ¿no? No solamente por hombres en el sentido del sexo, sino por esta masculinización que hay, ¿no?, en este ejercicio vertical. Como bien lo señala Rita Segato, pues evidentemente este sistema tal vez estaba presente en una visión comunal, pero esto era mucho más llevadero, menos violento. Pero en un mundo minorizado como en el que vivimos, y a minorizado me refiero con estas categorías de exclusión en donde evidentemente quienes no están cumpliendo o no están categorizados con ciertas cualidades que el sistema propio considera adecuadas, pues queda en exclusión, ¿no? Y esta construcción de estas minorías, pues evidentemente impactan en el acceso a muchos de los derechos. Entonces, de esta manera se construye una realidad muy binaria, ¿no?, a través justamente de esta visión patriarcal, en donde tenemos estas dos vertientes, ¿no?, los que acceden a ese ejercicio de derechos, los que acceden a esos espacios de justicia, los que construyen la verdad y las y los quienes están fuera de esta construcción, ¿no?, y a quienes el sistema penal pues a veces persigue de una manera muy directa y en otras ocasiones revictimiza de una manera constante, ¿no? Entonces, muchas de las violencias que han sido resentidas por las mujeres, ¿no?, pues no tocan lo universal, no tocan lo político y por lo tanto no toman ese papel central en el sistema jurídico y en el diálogo social y comunitario. Y de esta forma, el movimiento de las mujeres es una lucha, ¿no?, política, una lucha por equilibrar justamente las fuerzas que repelen estas violencias. Es una minoría política, ¿no? Las mujeres hemos sido durante mucho tiempo una minoría política y no solamente las mujeres, sino todos aquellos y aquellas que no entran en este binarismo, ¿no? Entonces, esta lucha de las mujeres es la búsqueda de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más igualitaria, que permite evidentemente terminar o empezar como a revertir estos procesos de discriminación de todas y todas las minorías. Y a mí me parece que esta es una de las cosas que es tan importante justamente de la perspectiva de género y de la transversalidad, que cuando pone en la mesa los derechos de las mujeres, también empieza a poner en la mesa aquellos derechos o aquellas falta de acceso a estos de otros grupos, ¿no? Estamos hablando de
grupos indígenas, comunidades racializadas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, etcétera, y que después vamos a ver que dentro de la parte jurídica pues cobrará un papel importante, ¿no? Y también lo que se pone en la mesa son nuevas formas de resolver el conflicto. Y es que a mí, ahora que pensaba en esta ponencia, me centraba en que el impacto de la construcción de la verdad no solamente tiene que ver con un acceso de justicia inmediato, sino también con encontrar nuevas formas de dialogar para prevenir y para intervenir de manera mucho más oportuna en el momento, ¿no? Bueno, entonces el estudio de estas violencias que pueden encasillarse en diferentes tipos legales, se pueden definir desde diferentes marcos teóricos, jurídicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, etcétera, pues pone de manifiesto tres cosas, me parece a mí, que quiero ponerles en la mesa, y que son, en primer lugar, el tema de la interseccionalidad, de la que se hablaba hace un momento, y que esta perspectiva es muy importante porque lo que pone en la mesa es el reconocimiento de las desigualdades, pero de una forma sistémica, y que estas desigualdades obviamente se configuran a partir de la superposición de muchos factores sociales de los que hablaban en la ponencia anterior, ¿no? Y que están ahí presentes y que hacen que estas violencias penetren de diferente manera. Por ejemplo, estas conjunciones de factores pueden ser la clase social, el género, la edad, la educación, el lugar donde se vive, el lugar de donde se es originario, etcétera, originaria. También la idea de este concepto no de los grupos vulnerables, sino de grupos vulnerados o en situaciones de vulnerabilidad, es decir, como atributos o como condiciones que no son atribuibles al grupo de personas que están siendo sujetos de estas violaciones o de estas violencias, sino que están dadas por el entorno, y que es el entorno quien entonces condiciona el acceso y disfrute de ciertos derechos. Y finalmente, la construcción de esto que conocemos ahora como categorías sospechosas, y que es una parte muy importante porque pues está contemplado en el artículo 1 de la Constitución, en el último párrafo, en donde nos hace una lista justamente de todas aquellas categorías sospechosas que se deben de tomar en cuenta cuando las personas están siendo limitadas en el derecho, en el acceso a sus derechos. Es decir, lo que las categorías sospechosas están poniendo de manifiesto es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Algunas de estas pueden ser el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones que se vierten sobre un tema específico, las preferencias sexuales, el estado civil, pero en general es toda aquella que atenta contra la dignidad humana. Y eso me parece también muy importante, porque retoma este concepto que viene en todos los ordenamientos y cuerpos en materia de derechos humanos, que me parece que encaja muy bien con el imaginario colectivo, comunitario de lo que queremos proteger, ¿no? La dignidad de las personas. Y en este sentido, esta construcción de la categoría sospechosa ha puesto de manifiesto, a partir de esta inclusión de la perspectiva de género y de la perspectiva de las minorías o de los grupos minorizados, el tema de la igualdad sustantiva, es decir, una igualdad que pueda realmente, que se pueda llevar a la práctica, una igualdad que no sea meramente formal, sino que en realidad se vea plasmada en acciones afirmativas y que permitan el acceso directo al disfrute de esos derechos. También pone de manifiesto los tipos de discriminación, y ahí sí tiene que ver mucho con el lenguaje jurídico, que como lo platicaba hace un momento, ha sido predominantemente colonizador y patriarcal, en donde tenemos una discriminación normativa directa, que esto significa la presencia o poner de relieve aquellas normatividades, aquellas leyes, aquellos preceptos que de manera directa dan un trato diferenciado e ilegítimo a una persona, ¿no? Es decir, aquellas normas que en el momento de ser plasmadas, pues están ahí mismo señalando la limitante para que una persona por ciertas condiciones pueda acceder al disfrute de lo que esta
está permitiendo. Y luego una discriminación normativa indirecta, que me parece que es una de las que debemos de tener más presentes de acuerdo a lo que vemos y nuestra realidad social, que tiene que ver con estas normas que aparentemente son neutrales, que aparentemente recogen, ¿no? Esta idea de igualdad, esta idea de no discriminación, que están tratando de cumplir con ciertos parámetros internacionales, pero que al momento de ser aplicadas tienen una aplicación diferenciada. Y entonces ahí la discriminación normativa no queda en el texto de la norma o de la ley, sino queda en quienes están aplicando, ¿no? Y entonces a mí me parece que este concepto de la categoría sospechosa nos trae un tema de discusión importante en cuanto a que pues está muy bien la capacitación y el tema de la construcción de normas es necesario porque formaliza en el lenguaje institucional, ¿no? El acceso y el disfrute de estos derechos, pero también tenemos que voltear a ver de pronto quiénes son quienes están aplicando, quiénes son quienes están permitiendo o haciendo interpretaciones de estas normas y que en muchas ocasiones pues son quienes hacen estos procesos de limitación y de discriminación. Entonces, a partir de esta perspectiva, ¿no? de la perspectiva de género, del discurso, de la discusión de su transversalidad, pues se han construido por lo menos 3 tipos de abordaje. Hay muchos otros, obviamente, pero para temas didácticos yo traje estos 3 que tienen que ver con el tema forense, que es el tema en el que nosotros aquí en la licenciatura nos desarrollamos, y es las medidas de emergencia, que tiene que ver como estas medidas inmediatas que están tratando de hacer frente y de contener esta violencia directa, como son los auxilios, los centros de atención inmediata, los refugios, incluso un recurso como el amparo, ¿no? Que de pronto se vuelve como un mecanismo que contiene al poder. Y luego, las formas de remediación, que esto sí ya tiene que ver con un largo alcance, y en donde vamos a tener la creación de leyes, la reforma de las mismas, la construcción de políticas públicas, la construcción de políticas criminales para enfocar en la prevención del delito, la homologación jurídica justo para contener esto que hablábamos hace un momento, de la discriminación normativa indirecta, ¿no? En donde puedas dejar poco margen mediante esta homologación a la interpretación de quien está haciendo la aplicación de la norma, ¿no? Entre otras. Y evidentemente todo lo que son las medidas de prevención, en donde el tema de la construcción de la verdad se vuelve esencial y que no queda solamente en una sentencia o en que se imponga una pena a quien comete el delito, sino también en construir estas medidas de no repetición, en pugnar por la transversalidad de los derechos humanos y de la enseñanza o de la perspectiva de género, y evidentemente los temas de capacitación y sensibilización, porque muchas veces lo que vemos es que las instituciones y quienes operan en ellas, las personas que están al interior de estas, pueden estar altamente capacitados. El problema es que no hay un proceso de sensibilización que genere una cuestión de empatía hacia quienes van a estar como recurriendo a la prestación de esos servicios, ¿no? Bueno, y luego cuando yo estaba viendo estaba presentando o preparando la ponencia, me puse a pensar, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de los temas de género en el tratamiento de la construcción de la verdad? Y bueno, me encontré que de las 6 sentencias que tenemos en la Corte Interamericana, en el caso México, pues 5 son sobre temas de violencia de género, ¿no? Está el caso González y otros, que es mejor conocido como el caso del campo algodonero del 2009, en donde lo que estamos ya viendo de entrada es el tema de la falta de acceso a la justicia, la violencia de género, con estas dinámicas de estereotipadas, estos discursos discriminatorios, ¿no? Y la revictimización a las familias, incluso la pugna y la pelea de las familias por ser reconocidas como víctimas, ¿no? El caso Rosendo Cantú, en 2010, el caso Fernández Ortega, que está vinculado al tema de violación y tortura sexual por parte de Fuerzas Armadas, en la falta de acceso a la justicia, es decir, cómo hay estas
barreras, estas limitantes para que este tipo de casos puedan ser sancionados por parte del aparato del Estado, y evidentemente la falta del acceso a la verdad, ¿no? Porque es el cuestionamiento de lo que la víctima está diciendo que sucedió frente a lo que está diciendo el aparato institucional. En 2018, el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, que fue muy importante porque puso de manifiesto el tema de la tortura sexual, ¿no? Como una modalidad, las violaciones obviamente al debido proceso y la falta de acceso a la justicia, y finalmente de las más recientes, el 25 de noviembre del 2021, pues el caso Digno Ochoa, que entonces en esa sentencia sí vemos ya como esta perspectiva de género ya muy marcada al hablar no solamente del papel de Digno Ochoa como defensora de derechos humanos, sino como una mujer defensora de derechos humanos, y la violencia de género a la que fue sometida no solamente en el momento de que ocurre el hecho violento, sino también en el tratamiento que dan las instituciones al revictimizar, al cuestionar cuestiones personales de la víctima, y también al construir un estereotipo y una verdad, ¿no? Me parece que ahí el tema de la falta del acceso a la justicia y también la violación al derecho a la verdad en el caso de Digno Ochoa es muy paradigmático, porque vemos justamente cómo todo el aparato procesal, incluso forense, pericial, pues se pone a disposición para obstaculizar y construir a partir de estereotipos basados en el género una verdad que evidentemente no corresponde. Bueno, entonces de esa forma hemos tenido que estos casos, ¿no?, que han impactado, que han tenido un proceso de lucha, pues han generado o han tenido un impacto en todo lo que es el sistema de procuración de justicia y la administración de la misma. Muchos han de ser, pero bueno, yo puse estas 5, que son la construcción de colectivas, ¿no?, de grupos que se articulan alrededor de la defensa y la exigencia de justicia ante violaciones a derechos humanos, ante la comisión de delitos como los feminicidios, la desaparición forzada, etc. También la existencia de grupos de búsqueda, quienes en realidad son los que sobre todo las madres, las mujeres que han salido a pugnar por la exigencia de que se realicen las actividades de investigación, que se sigan, ¿no?, los parámetros de debido proceso, y que entonces las investigaciones pues cubran con los estándares solicitados. Y también en fechas últimas, pues evidentemente la construcción de protocolos especializados, desde la emisión de sentencias como el caso Mariana Lima, ¿no?, en donde tenemos protocolos especializados, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género, que recientemente en noviembre del 2020 fue actualizado por la Suprema Corte. También en casos, por ejemplo, para juzgar casos de tortura y malos tratos, que lo acaban de actualizar también en el 2021. También para juzgar con perspectiva de las infancias, niños, niñas y adolescentes, que también lo actualizaron. La construcción de un protocolo para casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Y, por ejemplo, en más reciente, en el proceso de redacción, se encuentra un protocolo para juzgar casos de personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas, perdón. Y, por ejemplo, en materia de investigación de los delitos, pues la existencia de protocolos especializados, como es el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, y, por ejemplo, el protocolo homologado para búsqueda de personas, y yo quiero resaltar también el protocolo adicional para búsqueda de niños, niñas y adolescentes, ¿no? También el ejercicio de los derechos procesales por parte de las víctimas, que viene justamente de esta larga lucha, en el caso de Campo Algodonero, en donde se empieza a pugnar por el reconocimiento de las familias como víctimas, y que trae como consecuencia, si bien ocurre antes, es una consecuencia directa de la reforma del artículo 20 con la creación del apartado C para establecer todos los derechos de las víctimas, en donde las víctimas se vuelven una parte del proceso y no solo sujetos del mismo, lo que me parece que ha sido una de los
cambios que han impulsado, ¿no?, una transformación del sistema procesal y de administración, porque son las familias, las víctimas, quienes a través de las asesorías jurídicas o de su colectividad, quienes van pugnando y se constituyen muchas veces, en la mayoría de los casos, como coadyuvantes en la persecución y en el juzgamiento de los casos que les competen, ¿no? Y también, finalmente, la transversalización en la especialización del quehacer forense, que es algo que evidentemente a nosotros nos ocupa y hemos podido identificar en los últimos años, en donde lo que empezamos a ver es la solicitud o la exigencia de la elaboración de peritajes mucho más especializados, con mucho mayor estructura, que cumplan ciertos estándares científicos, técnicos, no jurídicos, sino que cumplan con estos estándares de investigación de la ciencia o de la especialidad que corresponda, y que también cumplan con un cariz de interdisciplina, ¿no? Es decir, esta idea de que un solo especialista, una sola persona experta tiene el conocimiento completo sobre lo que está investigando, pues me parece que cada vez va quedando un poco atrás. Obviamente es un proceso lento, ha sido arduo, pero me parece que se está empujando justamente a que se construya y esta visión interdisciplinaria pueda ingresar. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos esto que decían en la ponencia anterior, la presencia de metaperitajes, los peritajes de análisis de contexto, los peritajes victimológicos, peritajes con perspectiva de género y evidentemente peritajes que están destinados al tema de la reparación integral, ¿no? Y no solamente quede como en un tema de la sentencia. Y bueno, esto me lleva, ya para ir cerrando, al tema de lo que es el derecho a la verdad. Y yo lo divido en estos tres aspectos. Desde la verdad, desde la construcción técnico-científica, que es como el quehacer en el que estamos, y que tiene que ver ahí de la construcción y la obligación de entrelazar diversos saberes, ¿no?, de esta forma interdisciplinaria que hablábamos hace un momento. También hacer que prevalezca el enfoque diferenciado y especializado, en donde lo que necesitamos es justamente adecuarnos al hecho, a las víctimas, a las necesidades del caso, y una difusión y manejo didáctica del conocimiento, ¿no? Que la manera o la aproximación que se tiene pues se vuelva mucho más didáctico para quienes van a acceder a esto. De tal forma que en esta construcción de la verdad técnico-científica se rompa con este binarismo y este paradigma teórico-práctico, en donde de pronto quien es el experto no genera conocimiento que tenga un impacto en la dinámica o en la realidad social, ¿no? Y el aspecto jurídico, que tiene que ver con la construcción, sí, de la verdad, que si bien es cierto, no vamos a tener desde el punto de vista jurídico una certeza de qué fue lo que pasó, sí estamos buscando la mayor certidumbre sobre cómo ocurrieron los hechos, y esto va a ser indispensable para los temas de la reparación y la prevención de manera posterior. Y finalmente, un tema de carácter o la construcción social, en donde se pugna, ¿no?, por la memoria histórica, por evidenciar esto que hablaba yo al principio, estas estructuras de poder, de desigualdad, esta visión patriarcal, que en materia jurídica, insisto, se ve muchísimo, incentivar también el acompañamiento social y comunitario, en el entendido de que si comprendemos lo que está pasando en estas violencias, pues también vamos a entender la manera en que podemos empezar a prevenirlo, y obviamente todo esto, el derecho a la verdad, pues también abona a la construcción de la paz, ¿no? De tal forma que esta construcción y el impacto que la perspectiva de género ha tenido, pues ha sido que nos ha llevado a un proceso de reflexión en donde nos hemos cuestionado las formas arcaicas, ortodoxas en que se construyen el discurso jurídico, el discurso procesal y político. También acentúa el pensamiento crítico, ¿no?, y pone de manera preponderante en el centro el sentido de lo comunitario, ¿no? El no pensarnos en esta individualidad que de pronto se convierte en estas minorías, ¿no?, que quedan excluidas, sino empezar a tejer en lo comunitario para verdaderamente poder tener una incidencia.
De tal forma que para mí el impacto de la perspectiva de género en la construcción de la verdad y del acceso a la justicia ha sido enorme, no solo de las mujeres, sino de todas las personas que no entran en este binarismo, de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que evidentemente se han convertido en agentes de cambio social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaí, por compartirnos esto. La verdad es que nos dejas pensando un montón de cosas. Entre todas esas, yo creo que pues en gran medida algo que tú señalabas y que hemos insistido mucho en ello, ¿no? De alguna manera que reconocer y defender los derechos de las niñas, las mujeres, pues también significa construir puentes con la defensa de derechos de otras poblaciones también excluidas, ¿no? Y que en aras, justamente siempre decimos, en aras de la distinción, pues por un lado está la comprensión de los problemas, es necesario distinguir las violencias, las especificidades de las violencias para comprender los problemas, pero también para ver en qué otros lugares, en qué otros contextos justamente se están replicando estas pedagogías de la violencia, estas pedagogías de los crímenes más ominosos y atroces a los cuales nos estamos enfrentando, y retomar justamente esto que tú señalabas al final, ¿no? El sentido de lo comunitario creo que es fundamental, porque dos cosas, el sentido comunitario es fundamental, por un lado porque, como lo señalabas, nos permite justo reconocer quiénes son las y los actores justamente que están sosteniendo los procesos que permiten que la justicia sea efectiva, y por otro lado que al final de cuentas pues también se vayan reconstruyendo los tejidos sociales que están tan dañados hoy en día. Muchas gracias, Anaí. Vamos a seguir conversando contigo en un momentito más. Quiero darle la bienvenida a Sayuri Herrera Román, nuestra última ponente el día de hoy. Sayuri, bienvenida, es un gusto que estés con nosotras hoy. Te voy a presentar, voy a resumir un poco tu semblanza, una disculpa para no absorber tanto tiempo, pero también porque creo que tienes, al igual que las compañeras que han participado anteriormente, tienes un montón de cosas que compartirnos. Sayuri Herrera Román es defensora de derechos humanos, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha destacado por su ejercicio de la abogacía de la defensa y acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios. Entre los casos que ha atendido sobresale la defensa de la familia de Leslie Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio por hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, y el caso de Julio César Mondragón, normalista torturado y ejecutado la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en cuya exhumación participó en colaboración con el equipo argentino de antropología forense. Su formación académica incluye el conocimiento del procedimiento penal en el sistema acusatorio adversarial y teoría del delito adquirido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. La capacitación en el trabajo psicosocial con víctimas de la violencia en proceso de búsqueda y exhumación de víctimas de desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos certificados en Madrid, España, por el Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos, así como la participación en seminarios internacionales de combate a la impunidad y el encuentro de psicólogas y psicólogos por la paz, celebrado en Bogotá, Colombia, en junio de 2017. Se ha desempeñado como coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, como asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México en la defensa de víctimas de violencia de género, y actualmente es la titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, Sayuri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy agradecida, Mitzi, compañeras, compañeros, de poder compartir con ustedes este espacio de diálogo, de
escucharles también a las compañeras ponentes, ¿no? Lo que nos comparten sobre, pues, están analizando el tipo penal, la aplicación del tipo penal de feminicidio, el fenómeno mismo, y pues también con la expectativa de que desde lo que tenemos acá en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio podamos aportarles a ustedes. Yo quisiera primeramente pues comenzar en contextualizar cómo es que surge la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en Ciudad de México y posteriormente a compartirles cómo se ha ido estructurando el trabajo de la Fiscalía, los resultados, los análisis que hemos hecho sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, de primera mano, pues compartirles en Ciudad de México el tipo penal de feminicidio se regula en 2011. Sin embargo, la aplicación o la inaplicación de la perspectiva de género, pues lleva también a que de 2011 a 2018, 2019, pues varios casos de muertes violentas de mujeres permanezcan o permanecieran en la impunidad, puesto que aún contando con un tipo penal y aún contando con un protocolo de investigación del delito de feminicidio, una metodología para investigar el delito, pues ese protocolo no se cumplía a cabalidad porque hacían falta fundamentalmente, creo que varias cosas, pero fundamentalmente diría que dos. La primera de ellas, una instancia especializada en la investigación del feminicidio, y la segunda, el cumplimiento de una norma fundamental que ya, de una regla fundamental, digamos, que ya referían hace un momento sobre el caso Mariana Lima Buendía, que es un feminicidio que acontece en el Estado de México, una entidad aledaña a la Ciudad de México, y que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2015, ordena investigar la muerte violenta de Mariana como feminicidio, porque inicialmente se había investigado bajo una hipótesis de suicidio, que era la que había aportado la pareja de Mariana Lima Buendía, y la Suprema Corte, a partir de que analiza el caso, ordena dos cosas. Primero, que se tiene que reinvestigar y que se tiene que reinvestigar como feminicidio, y segundo, que emite un criterio, ¿no? Que reza: toda muerte violenta de mujer debe ser analizada como feminicidio, que parece pues una regla sencilla, pero que en realidad generar el cumplimiento de esa regla requiere no solamente contar con una fiscalía especializada, sino que la competencia y el conocimiento de esos casos de muertes violentas de mujeres lleguen a la fiscalía especializada. A partir también de un feminicidio, de un caso que ya compartían, emblemático de 2017, en mayo de 2017, de Ciudad Universitaria, el caso de Berlín Rivera Osorio, que también es una muerte violenta de mujer, se investiga como un aparente suicidio, pues también nos genera la dificultad inicialmente para poder acreditar el feminicidio, porque no se aplica la de género. Es una instancia de una entidad que es de la alcaldía Coyoacán, una demarcación aquí en Ciudad de México, es donde se inicia la investigación del feminicidio de Lesbi, es donde además es trasladado el cuerpo de Lesbi para ser analizado, y además un feminicidio que inicialmente el contexto de violencia es omitido como parte del análisis del caso, y tampoco se procesa de manera exhaustiva y oportuna el lugar de los hechos, porque además se trata de un lugar abierto en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en el que tendrían que haber procesado diversos indicios que hacían parte de la evidencia que tendría que haber sido parte en el juicio y que habría que conservar. Entonces, a partir de este feminicidio, un año después del feminicidio de Lesbi Berlín, la Comisión de Derechos Humanos, de la recomendación, la 01-2018, que ordena varias cosas. Un punto de la recomendación es rendir una disculpa pública a la familia por la falta de debida diligencia y por la estigmatización de Lesbi. Y otra de las cosas que se ordena es generar las condiciones para evitar la repetición por falta de debida diligencia en estos asuntos, ¿no? A partir de la emisión de la recomendación de derechos humanos en 2018, todavía un año después, en 2019, el gobierno de la Ciudad de México se compromete a crear la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio y un año después de que se da ese compromiso, ya en enero de 2020, se crea la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. Vaya, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio formalmente es creada el 17 de septiembre de 2019 por un acuerdo de la Fiscal General de Justicia, de la maestra Ernestina Godoy, que se emite en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad. Pero ya, digamos, contar con el personal, la titularidad, todo lo que se tenía que construir comienza básicamente en 2020, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto ha sido un proceso, un proceso que va desde el reconocimiento de la falta de debida diligencia en la investigación de los feminicidios que ocurren en la Ciudad de México, que va también de la mano de la organización y de la exigencia de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de estudiantes, del movimiento feminista, que es en algún momento esas demandas de justicia atendidas, escuchadas y se emite esta propuesta de creación de la Fiscalía en el marco de una alerta por violencia de género que se decreta para la Ciudad de México también en 2019. ¿No? Son condiciones que van generando que esta Fiscalía de Feminicidio exista. Entonces, me voy a permitir compartirles a ustedes una presentación al respecto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Que es parte de lo que hace nuestro informe de 2020 y que en esa primera diapositiva básicamente se resume lo que les he estado compartiendo, ¿no? El anuncio de creación de la Fiscalía, el acuerdo de creación de la Fiscalía, ¿no? Porque este anuncio de creación pues no se acompañó de un acuerdo, fue un anuncio únicamente, pero después ya en lo jurídico se crea la Fiscalía el 1709 de 2019, de manera formal, más materialmente todavía no, en fin. Y el 10 de enero de 2020 se publica una convocatoria para elegir a la persona que ocuparía la titularidad en la dirección de los trabajos de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio para Ciudad de México. Es una convocatoria de la que yo no he visto que haya una réplica en alguna otra entidad federativa de la República Mexicana, incluso en la propia Ciudad de México, que abra la posibilidad a que actores y organizaciones de la sociedad civil participen en el proceso de selección de un fiscal, de una fiscal, de la persona que va a estar a cargo de las investigaciones en temas muy sensibles. Es una buena práctica, me parece, que valdría la pena recuperar, ¿no? y replicar quizá en otros estados, en otras agendas, otros delitos que también están relacionados, de graves violaciones a derechos humanos, en fin, ¿no? Ir consolidando estas medidas de participación y supervisión ciudadanas. A partir de la emisión de la convocatoria, su servidora es propuesta por la organización Feminicidio, por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por madres de víctimas de feminicidio, y asumimos la conformación
de la Fiscalía una vez que se hace el anuncio público el 8 de marzo de 2020 y de ahí a la fecha, ¿no? Son poco más de 2 años que estamos a cargo de los trabajos de la Fiscalía de Investigación de Feminicidio en la ciudad, ¿no? Que obviamente pues cuando asumimos esa tarea tampoco teníamos previsto que fuera en un contexto de una pandemia por COVID-19 que nos obligó también a tomar otras medidas para poder afrontar la investigación de feminicidios en un contexto como ese. De las primeras cosas que es necesario para investigar con debida diligencia feminicidio, para alcanzar la verdad, que estaba escuchando hace un momento a la compañera ponente, hablar sobre una verdad jurídica, hablar sobre una verdad con una dimensión social, ¿no? Con una dimensión técnico-científica, que claro que nos parece atendible y que desde luego nos hemos preocupado por, que nos hemos preguntado no solamente qué significa el derecho a la verdad, sino también qué significa la justicia y el derecho a la justicia en un país con un 99% de impunidad, con un índice de impunidad tan alto, ¿no? Y en otras ocasiones ya hemos referido, citando también a Carlos Berenstein, que formó parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que asistió técnicamente al Estado mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa, cuando Berenstein dice que la impunidad se puede clasificar en distintos tipos, ¿no? Y él nos dice, hay una impunidad jurídica, hay una impunidad histórica, hay impunidad política y hay impunidad social. Y entonces, si hay impunidad en esos 4 ámbitos, pues también cuando pensamos en la justicia, pues tendríamos que pensar en una justicia también justo en esos ámbitos, ¿no? Justicia social, una justicia con una dimensión histórica, una justicia de dimensiones políticas y de dimensiones jurídicas. En la Fiscalía de Feminicidio estamos atendiendo la justicia con dimensiones jurídicas y que tiene implicaciones en los otros ámbitos, ¿no? Finalmente, en un ámbito histórico estamos hablando de un aprendizaje, de una pedagogía de la impunidad que lleva a la sociedad a pensar que no hay forma de cambiar el estatus de las cosas y a aceptar y a resignarse a vivir en estas condiciones en las que pues todavía no estamos aún en lo que podríamos llamar, ojalá un día, la primavera de la justicia, ¿no? Pero sí es cierto que estamos trabajando para ello, ¿no? Para poder alcanzarla. Entonces, otra dimensión, ¿no? de la impunidad, que es la social, implica también la justificación de la situación que se vive, la justificación social de las muertes violentas de mujeres por prejuicios y estereotipos de género, porque se lo ganaron, porque estaban en un lugar en el momento equivocado, por salir de noche, por no apegarse a un rol de género, en fin, ¿no? La impunidad social, la impunidad histórica en casos emblemáticos como el caso de Ayotzinapa, Aguas Blancas, en fin, pedagogía de la impunidad y también la impunidad política, que se refiere pues a que personas que sabemos que han estado involucradas en la comisión de diversos delitos, pues tienen la posibilidad, aún tratándose de esos casos, de tener alguna representación en el sistema político mexicano, ¿no? En distintos cargos como funcionarios o funcionarias, a pesar de haber sido señalados de algún delito. Y la jurídica, que tiene que ver con que se obtenga una sentencia condenatoria en un asunto que se considera legal y formalmente como feminicidio. Y realmente sabemos que más allá de una sentencia, hay que atender esas otras dimensiones para que las familias, las víctimas indirectas, las sobrevivientes puedan sentirse satisfechas en cuanto a lo que hemos constatado que les significa a ellas la justicia. Y con eso quiero decir que la justicia va más allá
ahorita se los vuelvo a poner porque quiero abundar en esto, que la justicia va más allá de una sentencia, significa que cada que hay un feminicidio, un nuevo caso de feminicidio en Ciudad de México, lo que nosotros vemos es que las madres de víctimas de feminicidios de años anteriores tienen como una forma de responder en la que parecen revivir el feminicidio de sus hijas cuando ocurren nuevos casos de feminicidios. La justicia es la no repetición de los hechos. Y mientras se sigan repitiendo, siga habiendo más feminicidios, en esos términos más amplios y con esas dimensiones de lo que puede significar la justicia, podríamos decir que aún a pesar de que en el caso de Lesbi Berlín, que les citaba al inicio, ya hay una sentencia de 52 años en contra del agresor, sí podríamos decir que para Lesbi todavía no hay justicia, porque la justicia desde esa dimensión implica que no haya repetición de los hechos, que no haya más mujeres que estén sufriendo esto y que todavía hay un camino por andar para lograr la igualdad sustantiva, plena y la prevención y erradicación del feminicidio, que también tiene diversas dimensiones que lo generan. Una de ellas es la impunidad. La impunidad hace parte de la repetición. Por eso la importancia de que exista una fiscalía, de que se atienda, de que haya sanciones. Pero también hay otras causas que generan el feminicidio, ¿no? Que sí tiene que ver con este sistema patriarcal, con estas ideas y ideologías, además, sobre la minusvalía de las mujeres frente a los varones, y también otras que tienen que ver con el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que tiene que ver la prevención del feminicidio con el fortalecimiento de las capacidades económicas de las mujeres que eventualmente pueden rendir en que se puedan separar de sus parejas y tener la posibilidad de irse con sus hijos a una vivienda diferente o de no depender económicamente de ellos, de contar con un trabajo, de tener también la posibilidad de una carrera en el ámbito educativo y de un trabajo en condiciones también de igualdad y no con estos topes, también estos techos de cristal que impiden el crecimiento de las mujeres en su desarrollo profesional. O sea, son distintos ámbitos los que hay que atender. Si bien todas como mujeres somos susceptibles de ser víctimas de feminicidio, somos susceptibles de ser discriminadas por el hecho de ser mujeres, lo cierto es que no todas tenemos el riesgo de ser víctimas de feminicidio en el mismo grado. Para las mujeres que viven en la pobreza es más alto ese riesgo y lo vemos porque lo vemos en la incidencia diaria en la fiscalía. ¿Quiénes son las víctimas de feminicidio? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? Y ahí también, pues obviamente por eso mi insistencia, hay factores que atender que van más allá de un ámbito de justicia penal. Ajá. Pues bueno, regreso al informe para compartirles cómo es que hemos considerado que se tenía que estructurar la Fiscalía de Feminicidio. Este es un orden progresivo en la creación de las áreas. En un momento les comparto, digamos, ya estructuralmente, orgánicamente es distinto cómo se organizan estas áreas, pero fue la progresión. O sea, ¿qué fue lo que se empezó por hacer para contar con una fiscalía? Porque inicialmente, cuando su servidor asume el cargo, se tenía 8 ministerios públicos, 11 policías de investigación para toda la Ciudad de México, con lo que significa una ciudad con 20 millones de habitantes, con una dinámica de esa población tanto considerando población que transita por la ciudad y habita en la ciudad, ¿no? Veía hace un momento las cifras que compartían las compañeras de Chile, ¿no? Donde nos mostraban una incidencia de feminicidio, tienen 582 feminicidios entre los años 2010 y 2019, ¿no? Y nosotros en la Fiscalía, cuando se crea, generamos un área que aquí está, que aquí se las pongo, de estadística, donde empezamos a llevar un conteo más preciso de la incidencia de feminicidio en Ciudad de México,
en el que además ha aumentado la acreditación. Yo lo que diría es eso, porque siempre nos están preguntando si aumentó la incidencia de feminicidio, si aumentó la incidencia de feminicidio. Yo lo que les digo es que aumentó la acreditación de las razones de género, que es distinto. Aumentó la acreditación de las razones de género, la visibilización de que una muerte violenta o un supuesto homicidio doloso no es tal, sino que es un feminicidio porque hay razones de género por las cuales esa mujer fue privada de la vida, ¿no? Y que tiene que ver justo con que se erradique pues también la simulación, ¿no? Dentro de lo que significa una tarea y una responsabilidad como esta. Entonces, yo les podría decir, porque además está en el Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México, nuestra incidencia de feminicidios en la ciudad oscila entre los 79 feminicidios, ¿no? Con un promedio de 75 a 79, lo que ha sido 2000, lo vamos a ver ya con precisión en el mapa, 2020, 2021, llevamos 22 en 2022, ¿no? A casi pues ya en junio, ya casi estamos a mitad del año, en lo que eso ha significado. Pero para nosotros poder decir cuántos feminicidios ocurren en la Ciudad de México y acreditar las razones de género, hemos atendido a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima Buendía, que ordena investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio, porque esa es la única manera en la que vamos a garantizar que realmente la perspectiva de género se aplique, ¿no? Y que se agote el protocolo de feminicidio. Y para poder yo decir que a la fecha tenemos 70 feminicidios en 2021 o 22 feminicidios en 2022, pues yo he tenido que analizar un promedio de 800 casos de muertes violentas, ¿no? Ajá, de un promedio de 700, 800 casos, de los cuales puedo decirte, estos son un feminicidio, estos son suicidios, estos son homicidios dolosos en los que no hay razones de género, estos son accidentes, ¿no? Porque los accidentes son muertes violentas, los suicidios son muertes violentas. Entonces, en la Fiscalía de Feminicidio estamos recibiendo todos esos casos. Todos esos casos se tienen que investigar aquí. Y para eso también hemos referido a otras fiscalías, nuestras fiscalías en territorio, las fiscalías de Coyoacán, de Tláhuac, de Benito Juárez, de Gustavo Amadero, de Miguel Hidalgo, de Milpalta, que cuando se trate de mujeres nos tienen que llamar y que no les corresponde a ellos iniciar la carpeta. Le corresponde a la Fiscalía de Feminicidio, que cuenta con personal que conoce el protocolo, que es especializado y que puede discernir si se trata o no de un feminicidio porque se cumple el protocolo para saber acreditar o descartar razones de género en ello. Entonces, las áreas aquí están: judicialización, recursos materiales, transparencia. Recibimos muchas solicitudes de transparencia, de acceso a la información. La unidad de investigación de transfeminicidio, porque también lo que analizaba hace un momento con la compañera Laila Vázquez, que es una compañera mujer trans que trabaja aquí en la Fiscalía, es que de los casos que tenemos de transfeminicidios, las muertes violentas de mujeres trans, en la mayoría de todos ellos no hemos visto que es por la razón, por el género, por expresarse como mujeres, ¿no? Porque eso también lo estábamos analizando, si había allí algún elemento de transfobia o era de género, por asumirse como mujeres, ¿no? O si había un tema de corrección, de que se buscara como disciplinar a las personas que habían elegido transicionar, ¿no? Que ese análisis también ahí lo estamos haciendo, y para eso tenemos la unidad de investigación de transfeminicidio, donde agrupamos esas investigaciones y lo que nos permite visibilizar patrones de comisión también y analizar de conjunto lo que está ocurriendo. Tenemos una unidad especializada en mujeres en calidad de desconocidas, porque pues un patrón de comisión del feminicidio, como también nos compartían las compañeras chilenas, pues es el ocultamiento de los cuerpos, ¿no? O el abandono. Y eso tiene que ver no solamente con la acreditación de una razón de género que tiene, cuando es el abandono, la exposición pública de los cuerpos, la exhibición de los cuerpos,
pues es con fines de humillación, de degradación, de disciplinamiento. Pero también hay otro fenómeno que es el ocultamiento de los cuerpos, que tiene que ver con esta idea de que sin cuerpo no hay delito. Entonces, otro patrón de comisión asociado al feminicidio y a la desaparición, que tiene que ver con el asesinato de las mujeres y su posterior sepultamiento en sus propios hogares o en zonas cercanas o aledañas o en otros lugares abiertos, ¿no? Entonces allí de pronto los agresores hacen denuncias en la Fiscalía de Búsqueda porque ellos mismos denuncian la desaparición de sus compañeras, de sus esposas, de sus parejas, y eventualmente cuando se hace la búsqueda por parte de la Fiscalía y posteriormente el hallazgo de los cuerpos, de la Fiscalía me refiero a la Fiscalía de Búsqueda, pero cuando hay ya ese hallazgo de los cuerpos, incluso nosotras cuando hacemos ese hallazgo de los cuerpos, pues llamamos a la Fiscalía de Búsqueda y le decimos, encontramos a esta persona, queremos saber si tiene un reporte de desaparición. O a veces es la Fiscalía de Búsqueda que por un reporte de desaparición las busca y las encuentra sin vida y entonces nos dan vista a la Fiscalía de Feminicidio para que la Fiscalía entre en acción y podamos hacer el levantamiento del cuerpo, el análisis, la necropsia y todas las pericias correspondientes al protocolo de feminicidio con perspectiva de género para poder acreditar el caso. Yo tengo la convicción de que cuando hubo ese ocultamiento, y es un ocultamiento además que prevaleció durante muchos días, se debe proceder en un concurso de delitos. Un concurso de delitos, es decir, tanto por desaparición como por feminicidio. Porque en la desaparición forzada, a veces, muchas de las veces, pues quedan invisibilizadas las razones de género. Quedan invisibilizadas las razones de género. Queda invisibilizado que hay una relación, o sea, de la pareja y que fue por un disciplinamiento, por esa situación machista que priva de la vida a su esposa, a su mujer, su novia, su amante, en fin. Eso no queda visibilizado, pero además sí nos da tanto el hecho como su contexto para imputarle a estos agresores esos dos delitos y no tener que estar definiendo cuál de los dos delitos, si desaparición o feminicidio, o si desaparición porque tiene porque de pronto hemos escuchado que quienes han dicho, optemos por desaparición porque la sanción es más alta que en feminicidio. Yo creo que el criterio no debe ser un criterio punitivista, ¿no?, sino de visibilizar la discriminación para poder erradicarla y de optar por un concurso de delitos en esos casos. Entonces, bueno, tenemos esta unidad de investigación de mujeres en calidad de desconocidas con la idea también de poder identificarlas, de hacer cruces de información con las comisiones de búsqueda, de hacer cruces de información con el Instituto Nacional Electoral, con el INCIFO, con las fiscalías también de la zona metropolitana, también con el Instituto de Migración, en fin. O sea, y eso nos ha llevado a... ¿Podemos ir concluyendo, por favor? Claro, eso nos ha... voy cerrando. Eso nos ha llevado a identificar a varias mujeres. Tenemos pendientes este año 8 exhumaciones para restitución de restos por parte de la Fiscalía de Feminicidio, en casos que sí son feminicidios, ¿no? Entonces, básicamente, para ir avanzando, teníamos varios temas, pero entonces voy a parar esto porque lo que quisiera para cerrar, compartirles a ustedes, aparte más allá de que hemos podido vincular a partir de la capacitación del personal, en fin, y en qué rubros en la acreditación de las razones de género, es en que hemos publicado, a partir de la información y de la sistematización de esa información, el Atlas de Feminicidio para la Ciudad de México, como un ejercicio de derecho a la verdad, no solamente de transparencia y acceso a la información, ¿no?, sino como un ejercicio de derecho a la verdad. Y este es el Atlas. Yo cerraría con eso, ¿no? Aquí está la dirección geoatlas.fgjcdmx.mx/Atlas Feminicidios. Y en este Atlas, en esta pestañita, encontramos el mapa, el Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México, en verde 2019, en morado 2020, en amarillo 2021, en rosa 2022,
y nos puede también, es una herramienta que nos puede ayudar a prevenir y erradicar el feminicidio, es una herramienta que nos permite visibilizar, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, en la alcaldía Cuauhtémoc, cómo la incidencia de feminicidio es más alta y por qué. También ahí se concentra también un número importante de mujeres que que son trabajadoras sexuales, mujeres que son encontradas en los hoteles. Hay una dinámica ahí, otra dinámica con el Estado de México, en fin. Y tiene otras pestañitas acá donde podemos cruzar por grupo de edad, tipo de relación víctima-victimario, tipo de espacio público cerrado, doméstico, feminicidio íntimo, feminicidio no íntimo, que ya también los datos hay en Chile muy interesantes respecto de las formas de comisión en feminicidios íntimos y no íntimos, la presencia o no de violencia sexual también. Y yo creo que aquí también vamos por esa tendencia de feminicidios que no son íntimos, que ocurren en vía pública, que se asocian mucho también a la violencia sexual, ¿no? Entonces, y la estadística que les decía, la estadística que también es pública. Ahí está 2019 con 72, 2020 con 82, 2021 con 72, 2022 con 19, que ahorita nos falta también subir la información para acreditar los otros feminicidios que hemos investigado, con la finalidad, como les decía, pues de responder a una alerta por violencia de género, de poder colaborar con otras instancias y sobre todo con sociedad civil en el análisis y la erradicación. Y bueno, yo me quedaría hasta aquí también pues para compartir. Obviamente sé que hay más, no más ponentes, más compañeras, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sayuri. Gracias por todo lo que nos cuentas, que además es importante recordar que la Fiscalía Especializada en Feminicidio en la Ciudad de México, como ella lo dijo, pues es también un resultado de la lucha política de las madres víctimas y colectivas acompañantes, ¿no? Que eso yo creo que le da un valor todavía aún más alto a todo el trabajo que están realizando. Voy a pasar de manera inmediata a las preguntas, no sin antes comentar que la compañera Anaí se tiene que retirar en breve por un compromiso académico que le salió de última hora. Entonces para no detenerme mucho, voy a hacer de una vez todas las preguntas que se han condensado en este día y dejaremos los minutos restantes para la participación, las respuestas de las ponentes. Entonces, empiezo con una pregunta directamente para ti, Anaí, y si quieren en ese orden empezamos para que ella tenga oportunidad de responder antes de retirarse. Anaí, en tu presentación hablas de la falta de empatía de operadores de la ley, aunque estén capacitados, ante la dignidad de las víctimas como un fenómeno muy recurrente y barrera para el acceso a la justicia. ¿Qué debería de constituir la empatía? Entendiéndola como una esfera de conocimiento sobre sensibilidad y humanización de las víctimas. Las víctimas se acercan a las estructuras de la justicia del Estado, están a las estructuras de la justicia del Estado que están deshumanizadas y también invisibilizadas. ¿Cómo revertir ello? Siguiente pregunta es para Loreto y Camila. ¿Cuál es su opinión respecto a las sanciones penales judiciales para los feminicidas en Chile y México? Bueno, específicamente en Chile. Es decir, respecto a la justicia que deberían impartir los estados. En Chihuahua se creó, la siguiente pregunta es, en Chihuahua se creó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, derivado de la sentencia internacional que ya mencionaron y solución amistosa en otro caso. Sin embargo, en su trabajo es una extensión de la Fiscalía General. Quizás aquí nos podrías ayudar tú, Sayuri, a responder. Con deficientes investigaciones, malas prácticas en los peritajes, impunidad, etcétera. ¿Cómo se puede exigir que la dinámica de trabajo de esta Fiscalía Especializada cambie conforme a lo que han expuesto? Y finalmente, bueno, de parte de Liliana, agradece a todas las ponentes y su pregunta es, he escuchado en varias ocasiones que el modelo punitivista no asegura o no repercute en la disminución del feminicidio. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Entonces, si quieren, Anaí, empezamos contigo, después continuamos con Loreto y Camila y cerramos con las respuestas de Sayuri. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues es una pregunta que evidentemente tiene una respuesta muy compleja porque tiene que ver con lo que hablaba yo al inicio de la presentación, ¿no? Las instituciones, las personas están inmersas en estas formas de interactuar y de relacionarnos, ¿no? Que están muy verticalizadas y en donde
de pronto la individualización y el pensar al otro no como un otro significativo, sino como un otro ajeno, ¿no? Pues es una práctica cotidiana. A mí me parece que más allá del tema de la empatía como definición, que tiene que ver con ser participativo afectivamente de la realidad de otra persona, de una persona ajena a ti, hago énfasis en el tema de la capacitación porque no se trata solamente de ir y repetir conocimientos técnicos, ¿no? Estructurados, algunos discursos científicos, técnicos, que de pronto los puedes aprender y te puedes apropiar de ellos, sino que las capacitaciones tendrían que empezar a tener un enfoque diverso, en donde se haga énfasis justamente en los procesos reflexivos, en donde se hagan técnicas al momento de impartir estos cursos de manera transversal, se apliquen técnicas en donde las personas puedan empezar a experimentar, a reflexionar, a cuestionarse, ¿no? Sobre estas cosas que se les están planteando. Existen mecanismos, insisto, técnicas en manejo grupal, en manejo de círculos de reconciliación, de intervención, etcétera, muchas técnicas que pueden empezarse a aplicar, que muchas veces no se hace porque se privilegia el conocimiento como tal, ¿no? O sea, y se certifica, y se califica, y listo. No quiere decir que eso no sea importante, claro que lo es, pero tendría que estar atravesando esta parte de educación, voy a decirlo así, como una especie de educación emocional, ¿no? No solamente en quienes estamos de este lado, sino también en la parte institucional, en todos, ¿no? Es un proceso difícil porque va a encontrar mucha resistencia, ¿no? Es un proceso complejo porque evidentemente, como ya lo expuso hace un momento la compañera Sayuri, pues es lento, ¿no? Lleva como una transición, hay como mucho que ir removiendo y te vas a encontrar con resistencias que no va a quedar de otras más que simplemente poner, ¿no? O quitar, porque no va a haber esta capacidad de convencer o de dialogar. Pero habrá otros muchos espacios donde ese diálogo, esa retroalimentación, esa reflexión, ese pensamiento crítico, sí va a encontrar como un eco y me parece que es hacia donde se tiene que apostar, ¿no? ¿Es algo que va a tomar tiempo? Sí, mucho más, ¿no? Porque además nos estamos metiendo como al tema ya no solamente, insisto, de apropiación de conocimiento, sino a un tema del aspecto emocional y afectivo de las personas que se desempeñan. Y también entender que el sistema, pues a veces está construido así, ¿no? Justamente para insensibilizar, para objetivizar a las personas. Es parte de un círculo que en algún punto estamos empezando o debemos de tratar de empezar a romper, ¿no? Y como bien decían hace un momento, pues creo que se han hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Yo pido una disculpa porque me tengo que retirar, insisto, por un compromiso académico de última hora, pero de verdad agradezco mucho el foro y haber compartido y escuchar unas ponencias tan interesantes sobre la temática que nos trae el día de hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Gracias por tu contribución. Adelante, Loreto y Camila. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos perfecto. Ya, súper. Bueno, entonces, respecto a la pregunta de nuestra opinión en torno a las sanciones judiciales para los feminicidios en Chile, específicamente en la realidad mexicana, quizás nos puedan complementar las otras compañeras que estuvieron en las ponencias. Bueno, a lo largo de lo que escuchamos de Anaísa y Yuri, nosotros estábamos comentando por interno con la Lore y nos impactaba mucho porque nos dimos cuenta de que Chile está a años luz, estamos muy atrás en temas de sanción y cómo se aborda el feminicidio, a diferencia de lo que pasa con México. Por ejemplo, acá las sanciones son bajas. Está la figura de presidio perpetuo simple y presidio perpetuo calificado. En el caso del presidio perpetuo, las sanciones van como hasta los 15 años y un día. Los feminicidas no podrían optar a rebajas en sus penas luego de 20 años, y ya lo máximo que se puede optar acá en la legislación chilena son presidio perpetuo calificado, que las condenas tienen que ser efectivas hasta los 40 años de presidio.
Pero resulta que acá en Chile realmente eso no se da, hay una gran puerta giratoria, tenemos casos emblemáticos, por ejemplo uno que es, Lore, corrígeme por favor, que creo que fue el año 2018-2019, que el femicida ya había cometido previamente un feminicidio. Es el caso de Ámbar, que 2020, sí, el femicida mató a su mujer en el 2002, 2005. 2005. En el 2005, luego se le rebajó la pena, salió en libertad y volvió a cometer un nuevo feminicidio. Entonces, el otro problema que nosotros tenemos acá, igual es, recién la legislación acá en Chile, como mencionaba, parte en el 2010, que se tipifica no como feminicidio. Acá en Chile el término feminicidio, como lo emplean ustedes, no está. Y hablamos solo de femicidio, que es la distinción que igual quisimos hacer en nuestra ponencia. Entonces no se reconoce el Estado como un ente pasivo, o sea, un ente activo dentro de la perpetración de estos crímenes. Luego, apenas en el 2020, es cuando se hace el cambio y se incluye como razones de género, y por tanto se pueden también incluir los feminicidios que no se considerarían de tipo no íntimo. Pero anterior, en todo este periodo del 2010 al 2019, básicamente nosotros solo en las cifras oficiales son femicidios de tipo íntimo. Los no íntimos quedan fuera. Nosotros este estudio lo hicimos recopilando bases de organizaciones feministas que incluían y hacían la distinción de todos los casos que debieron considerarse también dentro de los femicidios. ¿Qué es lo que quería mencionar antes de que se me vaya la idea? Tenemos un caso hace un par de días de una mujer en Osorno, al sur de Chile, que fue el femicida, tiene 60 años, y reconoció a sus hijos que había asesinado a su mujer hace 24 años. Por tanto, ese delito ya prescribió, porque acá la ley chilena prescriben a los 15 años, y ese delito ya está prescrito. Entonces, eso debería erradicarse. Los feminicidios, a nuestro juicio, no deberían prescribir, y deberían sí o sí sancionarse. Lo otro que queríamos comentar en torno a esta pregunta es que no solo pasa, y como ya también mencionaron las compañeras Ayuri y Anaí, que no es solo un tema de penalización, sino que eso es como una sola arista de lo que debería realizarse. Hay una serie de elementos, de políticas para trabajar en la prevención, para también trabajar en que estos casos no se vuelvan a repetir y que las mujeres víctimas, tanto la víctima del feminicidio, ¿cierto?, como los familiares y todas las mujeres que seguimos acá en el país siendo víctimas de esta violencia de género, podamos romper con este círculo de la violencia y no volver a tener una asesinada más. Había otra pregunta que quiero aprovechar a contestar, que era sobre cómo se reconocían en el caso de asesinatos de la comunidad LGBT. Acá en Chile tampoco, lamentablemente, entre ese periodo de tiempo se reconocen. Lo único que tenemos es como un agravante de un homicidio, que es con la ley Zamudio, para poder tipificar y aumentar un poco la penalización en torno a esta ley, o sea, cuando son crímenes que se cometen en contra de la comunidad, pero en torno a trabajadoras sexuales, como ya deben entender un poco, no estarían considerados como feminicidios, porque no se generaron dentro de un espacio íntimo. Entonces, recién a partir del 2020 se puede incorporar el tema de la violencia de género como una razón para que sea tipificado dentro de feminicidio. Muchas gracias, Camila. Loreto, ¿tú quisieras agregar algo a las respuestas de Camila o continuamos? Bueno, Camila abordó casi todas las preguntas, así que solo complementar con reforzar la idea de que claramente en Chile no se están cumpliendo la penalización de los feminicidios como correspondería, ¿cierto? Y que además esto genera un problema porque estamos cayendo en la revictimización
y en la repetición de estos crímenes. Entonces, el Estado no está cumpliendo su rol, está siendo un ente pasivo para evitar esta perpetuación de los crímenes, y a la vez está siendo activo porque sigue fomentando que sean estos crímenes. Entonces, quiero ligarlo un poco con una pregunta que también está en el chat de por qué no solo funciona el sistema punitivo para frenar los crímenes de odio contra las mujeres, porque al final este sistema tiene que ir acompañado con un cambio estructural, social, cultural, y eso no se da solamente a través de la aplicación de las leyes, ¿cierto?, de la sentencia a estos hechos. Tiene que, como nosotros la decíamos en nuestra ponencia, tiene que ir acompañado con un cambio social, cultural, que trabaje desde las bases, desde las primeras infancias, desde las personas que estamos siendo partícipes de estas sociedades, porque uno con otro separado no funciona. Entonces, el cambio tiene que ser social y estructural para poder, ¿cierto?, sobrellevar esta violencia de género y poder hablar realmente de un Estado que es partícipe y que fomenta, ¿cierto?, la vida libre de violencia hacia las mujeres y hacia toda la comunidad social. Sí, me gustaría responder a otra de las preguntas que también estaban en el chat, sobre las cifras que eran de desaparecidos y desaparecidas que se podrían considerar como feminicidios. En el caso chileno, me pareciera que lo que entendemos por desaparecidos y desaparecidas vendría a ser diferente a la realidad mexicana. Acá, para hablar de desaparecidos y desaparecidas, nos evocamos directamente a la etapa dictatorial, porque no tenemos los mismos índices de violencia que tiene México y lo que pasa en esta realidad mexicana. Entonces, acá en Chile, cuando hablamos de desaparecidos y las víctimas de violencia sexual o de violencia de género en torno a la dictadura, también hay una deuda histórica. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el que se conoce como la Venda Sexy, que era un centro de tortura para mujeres, bueno, también centro de tortura en general, pero se llevaban mayormente a cabo vejaciones en torno a mujeres, por ejemplo, violaciones con perros adiestrados, era totalmente macabro, y no hay una cifra ni tampoco hasta el momento. Sí se está trabajando en los últimos años en poder como resarcir toda esa situación y en generar políticas de reconciliación, de poder reconocer en cifras cuáles fueron o cuántas son las mujeres que realmente fueron víctimas de este tipo de violencia, que fue doble, por decirlo de alguna forma, porque las mujeres eran consideradas y se tomaban como objetos, y más que las torturas que se le llevaban a cabo eran como abusar, agredir y violarles para sacar en cara a los hombres que habían sido derrotados, que fue como esta guerra interna que tuvimos. Pero en cifras como actuales no tenemos alguna cifra que pudiéramos compartir con ustedes. Creo que en México quizás sí se podría, y las compañeras podrían responder a esa parte de la pregunta de la realidad mexicana. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias por hacer esta acotación final, porque sí, lo que pasa en México es que una práctica constante es que se utiliza la desaparición justamente para ocultar el crimen del feminicidio, y creo que Sayuri de alguna manera lo representaba también con estas decisiones que han ido tomando en la Fiscalía de construir áreas justamente para ver estas especificidades en cómo se va manifestando el fenómeno de feminicidio en México, particularmente en su caso de la Ciudad de México. Muchas gracias, tanto Loreto como Camila. Sayuri, cerramos contigo y añadimos una última pregunta que nos han agregado en el chat, específicamente para ti, y que leo a continuación. ¿Cuál es la importancia de nombrar al feminicidio en nuestro país desde la construcción que tiene la política mexicana de nombre que, entre comillas, protege a nuestras mujeres? Complementando sobre todo que han tomado este tipo de violencia como una bandera política, pero su forma de solución, es decir, que no son
Entiendo que lo que quiere decir es que su forma de solución es decir que no son feminicidios, que las muertes de mujeres son por otras causas y que por lo tanto este sistema se reduce a ver la problemática de feminicidios como números y no como un problema de fondo que tiene que ver con la violencia necropolítica de políticas públicas sin perspectiva de género. Muchas gracias y adelante, Sayuri. Gracias, Mitzi. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿no? Porque nos preguntaban sobre nuestros peritos. Hay una triada básica de personas, de equipos que de manera conjunta investigan el feminicidio, ¿no? Está por una parte las peritas y peritos, los expertos, médicos, químicos, biólogos, biólogas, criminalistas, fotógrafas, fotógrafos, que hacen parte de lo que van a ser antropólogas, antropólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, que van a aportar dictámenes técnicos científicos para la acreditación del feminicidio. Ahora, también está la policía de investigación, que en la Fiscalía en Ciudad de México tenemos 44 policías de investigación actualmente, 44, que lo que hacen es buscar cámaras en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ustedes han visto en la Ciudad de México hay muchas cámaras que afortunadamente nos han servido muchísimo para poder acreditar feminicidios, para poder saber si quién entró y salió de un lugar, ¿no? Hay cámaras que son de seguridad pública y hay cámaras privadas, que a veces los vecinos tienen cámaras privadas. Policía de investigación busca esas cámaras, busca a los testigos y tiene también la obligación de aparte de buscar testigos y de buscar cámaras, buscar a los imputados en determinado momento, cumplir las órdenes de aprehensión, ¿no? En fin, ¿no? Ir haciendo esa reconstrucción de hechos. Y por otra parte, en esa tríada están las y los ministerios públicos, que son abogadas y abogados que están preparados con perspectiva de género para conocen el protocolo, lo mismo que todos los demás lo deben conocer, para conducir las investigaciones, para dictar un acuerdo, para presentarle el caso a un juez y buscar obtener una orden de aprehensión, una vinculación a proceso, una litigación, una sentencia en un juicio. Entonces, todo ello requiere que se cuente con perfiles específicos. No basta con la capacitación formal, material, con la sensibilización, porque de pronto el personal está siempre expuesto a escuchar muchas historias de vida, a mirar, a observar, a sentir la violencia. Eso yo lo veo acá, eso es cotidiano y es algo muy fuerte. Entonces, creo que también, más allá de la sensibilización, de decir es que, porque lo he escuchado siempre, ¿no? Que nos dicen deben ser más empáticos, la falta de empatía, ¿no? Creo que está también en un tema de construcción del perfil, ¿no? Del perfil de las personas que van a ser contratadas, que van a investigar estos casos, pero además de que haya sanciones cuando el protocolo se inaplica, de que haya sanciones también para erradicar la corrupción, para eso se tiene que dejar ver, tiene que haber también no solamente ese perfil, sino también sanciones al servidor público, ¿no? Y sobre el modelo punitivista que preguntaba Liliana, pues sí, yo considero que, como les decía al inicio, la justicia no es solo una sanción penal, y eso significa que no agotamos la solución, la erradicación del feminicidio atendiendo a un modelo punitivista o de un populismo penal en donde vamos a aumentar la sanción de 50 a 70, de 70 a 100 años o vitalicia, ¿no? Porque a los agresores de pronto no los disuades diciéndole, si haces esto, si privas de la vida a una mujer, ya no te van a dar 50 años, te van a dar 70. O sea, un agresor me decía, pues entonces mejor no lo hago, ¿no? No es la lógica con la que se actúa, sino responde también a un mandato, a una forma de construir su subjetividad, de mirar a las mujeres, de tratar de imponer su poder sobre las mujeres, ¿no?
que va más allá de una consideración de a qué sanción se puede sujetar. Sin embargo, sancionar es importante, es crucial. Incluso porque, como les decía, cuando no se sanciona se tiende a la repetición, ¿no? Por eso los llamados feminicidas seriales, que no son monstruos, no son personas que tengan una patología, trastorno, no, son generadores de violencia que no fueron sancionados cuando cometieron el primer feminicidio y les dio oportunidad de seguir por la vida relacionándose con mujeres de esta manera y privándolas de la vida. Esos son los feminicidas seriales, son producto de la impunidad, no son producto de una psique trastornada. Es de que no hubo una sanción, no hubo un freno en su momento, ¿no? Y que también que hemos detectado y que hemos sancionado ahora 2 feminicidas seriales en Ciudad de México, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que encuentras los patrones de comisión, en fin, revisas los patrones de comisión, haces cruces con tus carpetas de investigación, las analizas en su conjunto. Y la última pregunta, no sé si me la puedes repetir, Mitzi. Déjame ver. Ya, es sobre... También era... sí, puede ser una bandera política, ¿no? Ajá. ¿Quieres bueno, que te la lea? Sí, ya la estoy leyendo acá, la estoy viendo en el chat. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros estamos hablando de derechos y desde una perspectiva de derechos pensamos que se debe atender. Desde luego también no podemos omitir que hay una dimensión política humana, propia de lo humano, en la que nos desenvolvemos. Y que queremos que los derechos de las mujeres no sean sujetos a un vaivén, porque entiendo que acá cuando hablan de política, no sé si a una perspectiva de electoral, ¿no? Porque lo que nosotras buscamos es justicia y la construcción de las instituciones y su consolidación debe trascender, debería trascender cargos, personas, partidos, ¿no? Porque se trata de una necesidad de atender y de generar posibilidades de justicia para la sociedad, más allá de quiénes o qué personas están en un gobierno, ¿no? Sí, no debe ser el feminicidio no se debe atender como una crisis de opinión pública, hace parte de una crisis de derechos humanos, ¿no? Se enmarca en otras violencias estructurales, y ya lo decía también el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que en su momento fue senador, el licenciado Alejandro Encinas, cuando decía que se tenía que atender también considerando, por ejemplo, las responsabilidades que en su momento el Estado había generado respecto de la incidencia de estos delitos. Y él refería que, por ejemplo, las desapariciones han estado ocurriendo ya como una práctica por parte de los grupos de la delincuencia organizada, pero que las desapariciones eran una práctica del Estado en la guerra sucia de los 60s y los 70s. Y esa práctica de desaparición, de generar terror y de generar control sobre grupos disidentes del Estado de aquella época, esa práctica que es la desaparición, fue adoptada por grupos de la delincuencia organizada. Y así lo está reconociendo el subsecretario de Derechos Humanos. Y yo abundaría en que estas prácticas que van ahora a los grupos de la delincuencia organizada, pues de algún modo se dejan de pronto sentir, se pueden visibilizar en la comisión de los feminicidios, porque vemos en los feminicidios cómo se lleva a cabo el ocultamiento de los cuerpos, ¿no? Por parte de gente que no siempre es parte de la delincuencia organizada, que son los esposos, que son los amantes y que viven en una pedagogía de prácticas como esta, ¿no?
que llevan también a que ellos lo hagan, ¿no? Y en particular, a veces también en la forma en la que se priva de la vida a las mujeres, la hazaña, el overkill, el más allá de la muerte, porque yo para privar de la vida a una mujer no necesito 70 puñaladas, pero ocupo 70 porque además manifiesto en su cuerpo la infamia, la degradación, la hazaña, el odio, pero también otras prácticas que hemos visto sobre los cuerpos son prácticas que hemos visto antes, que las han adoptado estos grupos de la delincuencia, incluso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay un aprendizaje de todo esto que es importante también analizar, que de pronto en la Fiscalía lo vemos, podemos un poco compartirlo también con ustedes, pero que también para nosotros la tarea fundamental es buscar justicia para estas mujeres, y ya estos otros análisis pues se corresponden con unidades de análisis de contexto, con otras tareas además que se tienen desde las universidades y que sería importante también esos intercambios, pero bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y regresando pues sí a la pregunta, decirles eso, ¿no? Para nosotros la justicia es lo más importante y no deben ser, aunque siempre hay que insistir y buscar la exigibilidad, la justiciabilidad de nuestros derechos, trascendiendo representaciones y cargos públicos o políticos. Y eso diría. Gracias. Muchas gracias, Sayuri, por tus respuestas. Pues muchas gracias a Loreto, a Camila y bueno, a Anaí, que ya se tuvo que retirar. Finalmente, para poder cerrar esta sesión, voy a dar la palabra a la compañera Liliana. Lilo, puedes tomar el micrófono. Gracias a Anaí, a Loreto, a Sayuri y a que se me está olvidando. Camila. Camila, gracias por darse el tiempo y por todo lo que nos han ayudado a tejer aquí, que además entra en diálogo con anteriores sesiones del seminario y con las siguientes también, ¿no? También agradecemos a nuestras entidades aliadas que conjuntamente con el GIAS pues han hecho posible este seminario, al Observatorio Etnográfico de las Violencias y ACIESAS, entidad a la cual pertenece el OEP, y a la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina, porque pues han sido partícipes y co-convocantes. A su vez, les invitamos a la siguiente jornada. En realidad es una sesión especial inserta dentro del seminario, que es la jornada de capacitación forense, que va a estar centralmente organizada por la licenciatura en Ciencias Forenses, también en coordinación con el OEP y con GIAS, y se desarrollará los días miércoles 25 y jueves 27 de octubre. Esto para que lo tengan por ahí. Y la siguiente sesión, también les invitamos a la siguiente sesión de nuestro seminario, que será, por aquí abro denme un momentito, que será como siempre los jueves, por supuesto, el 8 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta ahorita, hasta el final, a quienes hayan podido, a quienes hicieron preguntas y a quienes asisten.